Ahorita, hermanos, estamos al borde de ver, hermanos, una transición gigantesca en esta nación. El Partido Democrático, hermanos, siempre han sido globalistas, siempre han querido hacernos parte del globalismo, del nuevo orden mundial, en el aspecto de que las Naciones Unidas controlen todo lo nuestro, en cuanto a el orden mundial. Hay muchas cosas que quiero compartir con ustedes, hermanos, ahorita que entre más gente, porque después se pierden lo que estaba hablando y después, entonces, pero no podemos esperar toda la mañana tampoco. Así es de que aquí le voy a dar una pequeña introducción hasta que ya más o menos se vaya uniendo más gente. Hay gente que nos escucha fielmente, hermanos, todos los días. Este programa mucha gente lo escucha fielmente en la radio, hermano. Pocos en Facebook, pero muchos en la radio. Están ahí pendientes de lo que aquí se habla, hermanos. Y como muchos de ustedes ya saben, este programa es un programa donde hablamos política. Hermano, me van a disculpar, pero tengo que prender el papalotito ese porque está hirviendo aquí dentro, hermano. Está calor aquí. Déjeme mejor. Ahí lo dejo con un canto. No debo. Mejor lo voy a dejar así porque si no me cancelan allá. Ay, disculpe, hermano, es que aquí está calor, hermano. Alguien, no sé quién se le ocurrió dejar el abanico allá, el aire en 75, pues estaba caliente aquí. Amén. No sé por qué hicieron eso, pero... Y luego, pues el papalote estaba apagado y no puedo, hermano. Necesito estar cómodo, si no, no estamos bien. Hermanos, este programa hablamos política impactando en la iglesia, ¿ok? Es un programa informativo. Estamos dando las noticias que usted no va a escuchar jamás en Univisión, en Telemundo, en las radios mexicanas seculares, porque ¿sabía usted que muchos cristianos, entre paréntesis, escuchan las radios seculares? Muchos cristianos. ¿Qué excusas se inventan allá ellos? Yo los he escuchado dar todo tipo de excusas. Por las contemplaciones, que por las noticias, que por el cambalache, mercado al aire, lo que como se llame. Pero ahí se quedan, como quiera. Y la información que usted reciba es importante, hermano, porque cuando hablamos de política, hay un terrible misconcepto en muchas personas, y lo digo en el buen sentido de la palabra, ignorantes en la sociedad. ¿Sabía usted que hay pastores que tienen 20, 30 años en el ministerio y siguen en ignorancia? Yo lo he visto, hermanos. Hay muchos pastores que aún siguen enseñando doctrinas que no están ni en la Biblia, hermano. Y la doctrina tiene que enseñarse bíblicamente y en contexto, ¿ok? Muy a menudo escucho yo a pastores hablar de la venida de Cristo y el rapto como el mismo evento, o el arrebatamiento. Y yo le quiero decir a usted, porque usted no se imagina, hermano, los que me escuchan, los que siguen este ministerio, los que nos han apoyado, Dios les bendiga mucho. Pero también hay gente que nos sigue, hermanos, a nosotros, nada más para criticarnos. ¿Por qué? Porque ellos van y platican allá, y platican más allá, y platican más allá, y platican más allá. Y al rato, pues, el más allá llega acá a nosotros. Todo lo que hablan. ¿Ok? Pero como este no es un programa de farándula, este es un programa de información. Con la perspectiva bíblica, obviamente. Y lo que no hacemos en este programa, hermano, no nos apartamos de la Escritura. Cualquier cosa que hablamos aquí, cualquier cosa que exponemos en cualquiera de mis programas, La Voz de Berea, La Hora Beriana, el mensaje de Templo Berea, usted lo escucha aquí en la radio, de lunes a viernes, esos 3 programas. Porque ninguna enseñanza, ninguna predicación se puede desviar del contexto bíblico, porque ahí es donde hay mucha inmadurez, ignorancia, aún en muchos pastores, que están
se están yendo por lo moderno, lo más moderno, la farsa más moderna, los movimientos más modernos, y están ellos aplicándolos en su iglesia, porque les llena la iglesia, les lleva a mucha gente, a la gente le gusta escuchar. Mira, hermano, un pastor que se la pasa predicando nomás promesas y las puras cosas buenas de la Biblia y no predica todo el consejo de la palabra de Dios, es un pastor que le está haciendo un desservicio a la gente. Sí, usted no está haciendo la voluntad de Dios. Nunca fuimos llamados a predicar, hermanos. Nada más promesas. ¿Quién le dijo a usted eso? Mucho menos tanta doctrina falsa que se ha levantado estos días que la Biblia profetizó hace muchos años atrás. Pero para ustedes que están ahí escuchando simplemente por criticar, yo le bendiga. Yo no soy una persona, hermano, inmadura, ¿ok? Yo no soy una persona, hermanos, que porque usted me critica, habla mal de mí, ya voy a dejar el ministerio y ya me voy a ir a hacer otra cosa. Olvídese. El llamado vino de Dios. El que me llamó a mí en visiones no era usted, era Dios. En visiones a las 2, 3 de la madrugada, despertándome el Espíritu Santo, hermano. Y llega el siervo de Puerto Rico que ni me conocía. Le cancelaron un servicio así que aquí quién sabe dónde y lo invitaron a la iglesia donde yo estaba yendo. Y ahí es donde, enfrente de la iglesia y públicamente, el Señor me confirma el ministerio. Mientras que Dios me haga llamado, hermano, yo esté atendiendo el llamado de Dios. Su opinión, su crítica, ni me hace mal y ni me hace bien. ¿Por qué? Porque es menester, hermanos, que yo cumpla con el llamado que Dios puso en mi vida. Predicar sana doctrina. Predicar el mensaje de la cruz. Predicar todo el consejo de la palabra de Dios. Y yo quiero que usted entienda, usted que está ahí escuchando nomás para criticarme, y que el pastor Pando para acá, y que el pastor Pando para allá, y que el pastor Pando dijo esto, y que el pastor Pando no tiene llamado, y que el pastor Pando para acá, y que el pastor Pando viene y que el pastor Pando va. Déjese de esas cosas. Nada aprovecha usted cuando habla esas tonterías, ¿ok? Usted cumpla su llamado, cumpla lo que Dios lo llamó a usted a hacer y para que usted esté contento usted, para que usted tenga la paz de Dios. ¿Ok? En mi programa La Hora Beriana, yo expongo toda doctrina que se enseña, cómo entró a la iglesia, quién la estableció. ¿Ok? Toda doctrina, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y le he hablado de los mormones, de los adventistas, le he hablado de la sana doctrina, ahora estamos en la sana doctrina. Le he hablado de los testigos de Jehová. Le he hablado de varios movimientos en serie, los estudios. Y le he expuesto todo eso. Le he hablado de todos estos falsos movimientos que se han metido a la iglesia cristiana cuando mezclaron las ciencias de la mente, las falsas doctrinas, las filosofías humanistas con la palabra de Dios para sacar esta fe nueva que ellos dicen que son revelaciones nuevas, traídas a ustedes por E.W. Kenyon, Kenneth Hagin, Kenneth Copeland y los demás, Benny Hinn, Maldonado, Cash Luna, toda esa basura que usted mira ahí en el enlace. Porque hay un pueblo de Dios que no conoce palabra de Dios, que no conoce la escritura, hermano, 20, 30 años en la iglesia, hermano, y todavía repitiendo la escritura fuera de contexto, aplicándola fuera de contexto, porque no tienen pastores que los enseñen bien. Pero usted, pastor, que está ahí escuchando nomás para criticarme, yo no tengo ninguna rencilla contra usted. Me da tristeza que usted no perciba el propósito de este programa y de los otros ministerios que tengo. Me crié desde 8 años en las Asambleas de Dios, bajo un solo pastor por 40 años. Nunca causé una división como muchos de ustedes la causaron. Aquí en Odessa hay por lo menos unas 10 iglesias que salieron de la iglesia de donde iba antes, que se fueron dividiendo y peleándose entre ellos mismos ya después de que ellos se dividieron de ahí. Se fueron por otras iglesias y causaron divisiones y se fueron en divisiones, pero ellos dicen que tienen llamado de Dios. Si usted se tiene que llevar un grupo de personas de una iglesia para ir a abrir otra iglesia, usted no tiene llamado de Dios, usted no tiene llamado del diablo, lo que usted tiene.
Y critican a uno porque uno tiene pocos miembros. Pues déjenme leer una cosa. Templo Berea tiene pocos miembros, pero no hemos causado divisiones para tener miembros nosotros. No me he ido en contra de otros pastores para levantar esta iglesia. Yo esperé mi tiempo. Cuando Dios me llamó, yo esperé mi tiempo, la confirmación, y Dios nos dio esta iglesia donde estamos gratis. Yo no necesito confirmación de pastores que andan en la carne que me digan a mí que yo tengo llamado o no tengo llamado. Eso a mí ni me hace daño ni me hace bien. Porque aquí vamos a cumplir con Dios. Pero le quiero leer 1 Corintios 10:4 para que usted entienda la ignorancia que hay en estos pastores que nomás están ahí contradiciendo. Ustedes piensan que yo estoy aquí como su enemigo. Y ustedes están bien equivocados. El hecho de que yo levante el estandarte en contra de falsa doctrina, falsos movimientos, y que yo trate de ponerle a la gente educación, información, crítica, para que esta nación, Estados Unidos de América del Norte, que nació en el corazón de Dios, permanezca una nación libre y cristiana hasta que Cristo venga por la iglesia. Porque acéptelo usted o no, Estados Unidos de América del Norte no fue casualidad. Esta nación nació en el corazón de Jesucristo para su iglesia. Y esta nación ha sido la cuna del Evangelio por todo el mundo entero. Hermano, tengo miles de cosas que hablarle hoy en día, ¿ok? Pero quiero hacer este disclaimer porque me da tristeza que hay por ahí cristianos y pastores pensando que el ministerio que Dios me dio es para andar nomás, para echármelos de enemigo. Yo quisiera que usted mirara más allá, pastor o amigo que me escucha, nomás para criticar. Yo quisiera que usted mirara más allá de la superficie de lo que usted está criticando. Y entienda mi perspectiva por dónde vengo yo con este programa de Principios Conservadores y todos mis programas que tengo aquí. Hay ignorancia en el pueblo de Dios. Hay ceguera. No conoce la gente la sana doctrina. La gente conoce filosofía positiva, ciencias de la mente, programas de hombres que se han inventado, danzas paganas en la iglesia, música mundana en la iglesia. No hay quien conozca la doctrina. Yo conozco de pastores aquí en Odessa, hermanos, que tienen muchos años de pastores y aún no conocen la Escritura. Aún enseñando doctrinas fuera de contexto. Y tienen tantos años en el Evangelio. Pero el disclaimer que estoy haciendo en esta mañana, lo estoy haciendo por aquellos que nomás me miran para criticarme. Y ellos andan divulgándome allá por donde quiera. Ellos piensan que la palabra no llega a nosotros, hermano. Nos llega eso, hermano. Pero yo quisiera que usted abriera sus ojos y entendiera que la causa por la cual yo peleo y la batalla por la cual yo peleo es mucho más que un pastor carnal por ahí que me anda criticando. O un cristiano carnal por ahí que me anda criticando. Ustedes no entienden el propósito por qué tengo este programa, hermanos. Porque soy una atalaya para usted, para informarle a usted cosas que van a venir, cosas que le dije hace años atrás, que ya lo estamos viendo realizándose. Y como iglesia, debemos unirnos en sana doctrina, en la verdad del Evangelio. No en el movimiento ecuménico de unirme a cualquier doctrina nada más por la conveniencia de unirme. Por eso me salí de Iglesias Unidas, porque estaban adoptando todo tipo de creencias, hermano. Y me tuve que salir, porque ya vengo de allá, hermanos. 40 años en la misma iglesia, viendo la iglesia levantarse, siendo la iglesia más reconocida en todos Estados Unidos hispana. Empezando con 5 o 6 miembros, 4 miembros, llegar hasta 500, 600 miembros. Y debido al amor al dinero, a la falsa doctrina, a permitir falsos profetas y apóstoles y maestros a la iglesia, por el amor al dinero, la iglesia fue destruida. Y nunca la pudo levantar el pastor otra vez. La trató de levantar su hijo tampoco. Porque con Dios no se juega. Todo esto lo miré yo por 40 años, hermano. Y usted no me venga a mí a decir lo que yo vi, lo que no miré. Mis convicciones y mi llamado, Dios me dijo, te llamo a un ministerio fuerte en estos últimos tiempos.
Yo percibí, el pastor que me estaba, el predicador que me dijo esto, él no me conocía a mí. Y él me dijo este mensaje, parte del mensaje que me dio de parte de Dios. Pero él no sabía mi pasado. Él no sabía que yo tenía 4 años en la misma iglesia. Mirando falso maestro, falso profeta, falsos apóstoles, uno tras otro, venir y manipular a la iglesia, destruirla y eventualmente cerrarla completamente. Hasta el día que vino, en 1997, por ahí, una bruja llamada Lucy Rael. Y ella trajo un pacto diabólico a la iglesia, y como el pastor estaba metido en el engaño, en la mentira y mucho amor al dinero, no discernió ver que Satanás estaba haciendo un pacto para destruir esa iglesia. Y esta bruja, ¿por qué le digo que es bruja? Porque yo le miré los ojos, yo entraba a donde ella se quedaba, porque yo hacía el aseo en ese tiempo en la iglesia y trabajaba en la radio. Y yo miré toda la brujería que esa mujer practicaba allí. Yo nomás guardaba silencio, hermanos. Yo guardé silencio, yo no le decía nada a nadie, yo no causé una división. Pero el día que esta bruja, Lucy Rael, y si usted la conoce, esta bruja, no la permitan en su iglesia. Es una obrera de Satanás, se llama Lucy Rael. Yo no sé si toda estará casada con su mismo esposo, pero ese hombre era un nazi. Traía los símbolos en sus manos y cuando iba con ella, donde ella iba, en lugar de esconder los símbolos satánicos, él los exponía. Y una persona que deberá estar arrepentida, hermanos, no va a traer símbolos satánicos. Por lo menos los va a esconder en la iglesia, con una camisa larga o algo. Cuando esta bruja unge esta garra con sangre y le dice a la iglesia, Dios me dice que esta iglesia tiene que renovar su pacto con Dios, y ungió a todas las personas de la iglesia con sangre en la frente, menos a este servidor. Porque ahí había discernimiento y el Espíritu Santo me mostró que eso era satánico. Y yo me salí de la iglesia con mi espíritu apagado como usted nunca se imaginaba. Y por muchos años, hermanos, estuve yo en el desierto. Por muchos años estuve, hermanos, yo desanimado por todo lo que había visto. No nomás en esa iglesia, en muchas otras iglesias. Empecé a buscar a Dios. Busco a Dios. El Espíritu Santo, yo hablando en lenguas dormido, hermano, en mi espíritu orando. El Espíritu Santo me levanta a las 2, 3 de la mañana y me muestra lo que estaba pasando en la iglesia. Yo tenía miedo al llamado. Para ustedes que están ahí criticándome que yo no tengo llamado, yo tenía miedo al llamado. Y para ustedes que están ahí criticándome que yo no tengo llamado, lo felicito. Porque el que menos piensa en tener llamado era yo. El que menos pensaba en tener llamado era yo. El que menos pensaba predicar era yo. Nunca anhelé el ministerio, nunca quise predicar. No podía hablar una palabra en público yo porque temblaba de miedo. No podía el pastor mencionar mi nombre porque me daba mucha vergüenza. Pero el Espíritu Santo me despierta y me da estos sueños. Empiezo yo a buscar a Dios con reverencia, con miedo, porque yo conozco mi vida. Yo me conozco mejor que cualquiera de ustedes. Y si yo le digo que yo nunca me sentí digno del llamado, se lo digo otra vez. Nunca me he sentido digno del llamado. Pero cuando vienen las visiones, yo pido confirmación. Y yo no quería que me confirmara mi pastor o otro amigo que me conociera allá públicamente para que la gente mirara, tiene llamado. Yo le pedí al Señor una confirmación, pero única. Una confirmación, pero que fuera de Él. Y Dios envía a este siervo de Puerto Rico, le cancelaron una predicación que no sabe dónde. Pero llega a la iglesia donde yo estaba yendo en ese momento y públicamente me llama para enfrente y me dice, ¿tú me has pedido que te confirme el llamado? El Señor te dice en esta tarde que este es tu llamado. Y me dijo lo que yo le dije hace rato y otras cosas. Y delante de la congregación te lo dice el Señor, que Él te ha llamado en estos últimos tiempos de tanta apostasía. Así es de que usted que me escucha para criticarme, nada más,
ni me hace mal y ni me hace bien. Porque yo estoy 100% seguro de quién me llamó. Y si Él me dio todo lo que necesito para el ministerio, hermanos, gratuitamente, es menester que yo escuche la voz de Dios y no la suya. Por eso yo nunca dividí una iglesia, hermano. Yo nunca me llevé a un grupo de gente para abrir otra iglesia. Eso es pecado. Y esas iglesias se siguen dividiendo. Y se van a seguir dividiendo. Y ahí andan de aquí para allá, de aquí para allá. Los mismos miembros que se han dividido no hayan cabeza en ninguna parte. No sientan, no se sientan en ningún lugar. Al último se van para las iglesias grandes, lujosas. Y ahí se sientan, quedan sentaditos como en un trono. Y que nadie los moleste. Así es de que no me diga que tiene llamado usted cuando usted hizo eso, ¿ok? Al contrario, usted no tiene llamado. ¿Cuál es el disclaimer que quiero hacerle? Esta es parte. Pero yo quisiera que usted que me mira para criticarme nomás y me escucha para criticarme entendiera que lo que yo hablo aquí es mucho más allá de la superficie. No es algo carnal, no es algo capricho del pastor Pando. Pero yo puedo discernir y percibir el ataque que viene contra la iglesia. Si la iglesia no se despierta y se aparta de esta terrible apostasía en la que ha caído y de este evangelio social, que solamente predican promesas, cosas bonitas, lo que la gente quiere escuchar, para que no se vayan de su iglesia, para llenar sus templos. Y digan, mira, tengo mucha gente, mira, tengo mucho diezmo, como lo hacen muchos de ustedes. Yo quiero que usted entienda mi motivo por qué hago las cosas, mi motivo por qué este programa y por qué todos los programas que tengo en la radio. ¿Cuál es mi verdadero motivo? Nada que ver con andar impresionando a gente o a los que me critican. ¿Por qué? Por lo siguiente. 1 Corintios 10, 4. Me parece que es... Ok, es 2 Corintios 10, 4. Perdón, hermano, me pasé para el libro equivocado. Es 2 Corintios 10, 4. Tengo mucho que hablar, lo que todavía no me olvido por qué vine. Téngame paciencia, 2 Corintios 10, 4. Es que traigo la Biblia de Jim Swagger, hermano, y tiene muchas hojas entre medio. No creo que es como las regulares. Batallo para hallar mis citas aquí porque tiene demasiadas hojas. Vamos a 2 Corintios 10, 4. Yo quiero que usted entienda. Y esta escritura la estoy leyendo por aquellos que nomás miran para criticarme, pero también es de beneficio para usted que mire este programa para educarnos, para informarse. Pablo a los Corintios, 2 Corintios capítulo 10, versículo 1. Sin embargo, yo mismo, Pablo, os ruego por la mansedumbre de la dulzura de Cristo, yo que presente ciertamente soy manso entre vosotros, a los acentos soy confiado entre vosotros. Ruego pues que cuando estuviere presente no tenga que ser atrevido con la confianza con la que estoy obligado a ejercer resueltamente para algunos, que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Porque había gente en los tiempos de Pablo que pensaban que Pablo es un carnal. Pablo reprende mucho, Pablo expone falsos maestros, Pablo expone falsas doctrinas, Pablo echa en cara a los falsos maestros, a los gnósticos, a las doctrinas de demonios. Pablo habla mucho de que vienen doctrinas de demonios en el futuro. Ese hombre es carnal, como los cristianos de hoy en día, que quieren que usted hable nomás puras cosas bonitas. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra lucha no son carnales, sino poderosas en Dios. Así es de que, cuando yo le hablo a usted de falsos maestros, de falsas doctrinas que se han metido a la iglesia, cuando yo le hablo a usted de política impactando en la iglesia y le hablo con verdad, lo hago con un propósito. Porque entienda usted que Satanás sabe cómo usar el sistema político nuestro para atacar a la iglesia, para destruir a la iglesia, para destruir al cuerpo de Cristo, las morales de Dios, todo lo que es de Dios, usando los medios de comunicación, usando el Partido Democrático y los republicanos corruptos que están dentro del Partido Republicano, que se llaman los del establecimiento. Son estos políticos que van para Washington, los eligen y se olvidan de la gente
y duran allá 20, 30, 40 años como Biden, como Pelosi, como Chuck Schumer, como Mitch McConnell, que es republicano, como Murkowski y Collins. Y se me olvida siempre el mormón allá de Utah. Se me olvida el nombre del mormón. Pero hay muchos ahí, hermanos, que no les interesa a la gente. No les interesa la Constitución. Y por eso tenemos un sistema de elecciones. Satanás ha sabido cómo penetrar el sistema político para pasar leyes contra la iglesia. Desde que yo era joven, en las escuelas públicas leíamos la Biblia, hermano. Orábamos antes de empezar la escuela. Desde que yo era joven aquí en la escuela, aquí en Estados Unidos. Pues aquí nací, pues aquí fue la escuela. Hacíamos alianza a las banderas, hermanos. Se podía hablar de Cristo, se hablaba del matrimonio entre un hombre y una mujer. Nada de lo que estamos viendo hoy. Pero Satanás ha logrado penetrar el sistema de escuelas públicas y el sistema de gobierno para meterle sus doctrinas de demonios a la humanidad y voltearla contra Dios. Sacarle el temor de Dios a la gente. Y es lo que estamos viendo ahorita en esta nación. Están gobernando hoy en día la gente que se creó en la era de los hippies. Donde empieza el nuevo orden mundial. Este movimiento contra Dios, contra los gobiernos establecidos. Sigue siendo Pablo. Porque las armas de nuestra lucha no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué fortalezas, hermano? De ir a Washington, hermano, con bombas, de ir allá a tirar bombazos en las clínicas de aborto, de ir allá a amenazar a los políticos demócratas y los republicanos corruptos. ¿A eso se refiere aquí para destrucción de fortalezas? No está hablando literalmente, ¿verdad, hermanos? Para que usted me entienda. Usted que nomás se la pasa criticándome. Para que entienda que mi motivo no es tumbarlo a usted. Mi motivo es informarle a usted para que usted salga del engaño que usted ha seguido por muchos años y entienda que Satanás está usando el sistema político para destruir a la iglesia, a los pastores. Ahorita le voy a decir por qué en lo que voy a hablar hoy. Pero ahorita le estoy dando el disclaimer. Nota lo que dice aquí, el 5. Derribando argumentos y todo tipo de soberbia que se levanta contra el conocimiento de Dios y cautivando todo pensamiento a la obediencia de Cristo y estando prestos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea cumplida. ¿Qué es la guerra espiritual? Derribando fortalezas. ¿Qué fortalezas? Aquellas fortalezas que se están levantando contra la iglesia por medio del sistema de medios de comunicaciones y por medio del gobierno, pasando todo tipo de leyes contra Dios, contra la palabra de Dios, contra las morales que Dios estableció. Y eso, querido hermano, que usted se la pasa ahí criticándome, y pastor, se lo estoy diciendo a usted que tenemos que luchar juntos contra la injusticia del mundo, juntos contra las injusticias del gobierno, y no estar luchando usted contra mí. Usted está malentendiendo el propósito de este programa. Usted no entiende por qué tengo este programa. Nos quieren destruir, nos quieren quitar los derechos de predicar. Y hay otros pastores por ahí más pasivos, otros pasivos que dicen, es que hermano, lo que está escrito está escrito. No está escrito que iba a venirse un barco de Inglaterra a establecer a Estados Unidos en América del Norte. No está escrito eso en la Biblia. Fueron dirigidos por Dios, sí, pero no estaba profetizado. No estaba profetizado, hermano, que hombres cristianos y mujeres cristianas iban a escribir una constitución donde el cristiano tuviera libertad, tuviera derecho de expresión, predicar sin límites. Esto no está escrito en la palabra de Dios ni profetizado. Entonces deje de usar eso como pretexto para usted no votar por justicia, para hacer lo que es justo. Porque estamos batallando aquí, peleando aquí, no con armas carnales, con todo argumento. Vamos a derribar las fortalezas, los falsos argumentos, estos aquellos que se oponen a Dios, al matrimonio como Dios lo diseñó, que dicen que el aborto es el derecho de una mujer, que dicen que se pueden casar hombres con hombres y mujeres con mujeres. A eso se refiere aquí, derribando destrucción de fortalezas, derribando falsos argumentos.
y todo tipo de soberbia que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Qué hace el Partido Democrático y los republicanos corruptos? No quieren mencionar a Dios en público. No quieren que tengamos derecho nosotros a aplicar el Evangelio. No quieren que nosotros expresemos nuestro libre albedrío, nuestra libre expresión que nos garantiza la primera enmienda de Estados Unidos. Y esta es la manera que Satanás ha escogido para penetrar el gobierno, las escuelas públicas y pervertir la mente del hombre a que se voltee contra Dios. Porque no habiendo tomado a Dios en cuenta, Dios los entregó a una mente reprobada para que hicieran y practicaran cosas que son abominación a Dios. Y usted me dice, pastor, que se sienta ahí para criticarme nomás, para estar hablando mal del pastor Pando. Usted me dice que yo soy su enemigo, porque usted no ha entendido el propósito de este programa, ni de mi ministerio. Yo no estoy contra usted. Yo estoy luchando con principados en los aires. Yo estoy luchando con Satanás, que ha penetrado el gobierno y el sistema político para destruir a la iglesia y establecer un tercer género. Matar niños. No mezclar el gobierno con la Biblia. Dios dice mismo, la nación que se olvide de mí será cortada. ¿Qué está diciendo Dios? Que tenemos que como nación tomar a Dios en cuenta. ¿Y qué es tomar a Dios en cuenta, querido hermano, hermana, amigo, amiga? ¿Qué es tomar a Dios en cuenta? Andar de acuerdo a su palabra. La iglesia del Señor está bajo ataque en Estados Unidos. El cuerpo de Cristo está bajo ataque por políticos que odian a Dios, que odian a la iglesia. Lo ha dicho Obama, lo ha dicho Hillary, lo dicen los democráticos. Yo no he escuchado a republicanos decir esto, pero sí hay republicanos corruptos, tampoco me lo entienda. Hay republicanos corruptos. Pero a los que he escuchado yo decir que los que estorbamos para que esta nación sea una nación en paz y próspera y bendecida son los cristianos, dicen ellos, los democráticos, lo han dicho. Hillary dijo, deep-seated religious moral codes have to be changed. Se lo voy a repetir. Deep-seated religious moral codes have to be changed. Esos códigos morales bien arraigados en la gente, religiosos, tienen que ser cambiados. ¿Entiende lo que está diciendo Hillary cuando dice eso? Que tenemos que aplastar la verdad. Tenemos que aplastar a los cristianos. Lo ha dicho Barack Hussein Obama, Pelosi, todos los democráticos lo han dicho. Que lo que estorba de que esta nación no sea una nación en paz somos los cristianos, la iglesia del Señor. Alerta, pueblo de Dios. Este programa no se trata de yo pelearme con los pastores. Se trata de informarle a usted lo que Univisión nunca le va a informar, lo que Telemundo nunca le va a informar, lo que Luis Carlos Mendoza nunca le va a informar, lo que Jorge Ramos nunca le va a informar. Porque ellos están agendados por el dinero y por el poder con el Partido Democrático. Porque Univisión y Telemundo no pueden hablar de la agenda que ellos quieran, entienda usted eso. Univisión y Telemundo no pueden hablar a su gusto política. Tiene que alinearse con el Partido Democrático, porque si no, les quitan los fondos, los corren del trabajo. Les quitan su posición. Tanto Jorge Ramos para abajo. No pueden. Eso es control. Eso es socialismo. El tema de este día le dije, viene el socialismo. Es el tema del video en Facebook. Y así lo pongo, hermano, para cuando los ponemos en YouTube, pues usted puede identificarlos. Ahora sí, vamos a entrar al motivo de por qué estamos en este programa en esta mañana. Disculpe, hermano, tenía una pesita aquí, no sé qué le pasaría a la pesita, ¿ok? Vamos, primeramente, hermanos, aquí vamos a ver quién está ahí nomás. Tenemos 2 comentarios nada más, ¿ok? Josie Velázquez, bendiciones para usted y su familia, Pastor Jesse, ¿ok?
Dios le bendiga, hermano José Velázquez. Hermano Tony Valadez, un saludo hasta Laredo, Texas. Están así uno los del Paso, ni los de Boston, ni otras partes que se unen por allá, hermano. Hay gente que nos escucha de toda la nación porque les gusta este programa, hermano. Rosa Figueroa, buenos días, Pastor Jesse. Dios le bendiga su vida y su familia. Amén. Ok, las primeras cosas primero. Estamos, hermanos, en este momento en un escándalo grande en la nación. Me hablan personas, me preguntan, ¿van a meter a la cárcel a Donald Trump? Me hablan personas, me dicen, ¿qué va a pasar con esto, hermano? ¿Usted qué sabe más de esto? Pues aquí le voy a explicar qué está pasando, ¿ok? Los democráticos tienen miedo que Trump corra otra vez porque va a ganar por tercera vez. Y esta vez van a cuidar bien las elecciones y no van a permitir tanto voto por correo. Y van a monitorear computadoras que tuvieron problemas la última vez que cambiaron votos. Qué coincidencia. ¿Qué está pasando con lo de Trump? Dios bendiga a Laura González, a Raquel Torres. Les voy a explicar qué está pasando con lo de Donald Trump, porque es un escándalo que anda ahorita por toda la nación, en todas las televisiones, en Univisión, en Telemundo, que le van a dar 20 años de cárcel, que esto, lo otro. Mira, hermanos, esto es una corrupción política de lo que le muchos años atrás le dije yo, que el FBI está bien corrupto. El FBI, el Departamento de Justicia, la Corte de Defensa, los jueces de Washington, D.C., porque lo que usted no sabe, y aquí lo voy a informar yo, que Clinton, Barack Hussein Obama, pero mayormente Barack Hussein Obama, que tuvo 8 años en la presidencia, puso la mayoría, hay como 120 jueces federales en Washington, D.C., hermano. 120 jueces federales. Puestos ahí la mayoría por Barack Hussein Obama y otros liberales. ¿Por qué? ¿Por qué quieren que Washington tenga puros jueces federales democráticos con el Partido Democrático? ¿Por qué? Porque cualquier caso federal, cualquier acusación federal, cualquier crimen federal lo van a controlar estos jueces liberales, democráticos. Va a ir a sus cortes. Por eso, cuando John Brennan, hermano, acusó a un político democrático de corrupción, teniendo la evidencia y las pruebas y testigos, el jurado, el juez democrático liberal, el jurado liberal, el jurado desde antemano habían dicho que no querían ese caso. O sea, lo que están diciendo ellos, no vamos a permitir que un republicano, Brennan, haya culpable a un democrático en una de nuestras cortes. Qué locura, sí. Y por más evidencia que tuvo Brennan contra el acusado, se me escapa el nombre, echaron para fuera el caso. Porque Washington, D.C. está lleno, hermano, de corrupción como usted no se imagina, por los dos partidos. ¿Qué tiene que ver eso con Trump? Ahí es cuando voy. Para allá voy. El juez que firmó para que fueran a investigar la casa de Donald Trump en Mar-a-Lago, es el judge Bruce Reinhardt, que no es juez federal en Florida, es magistrado. Es magistrado. Porque para usted presentar un artículo para investigar la casa de alguien, usted tiene que tener pruebas suficientes que ahí está lo que usted dice que va a estar, que ahí hay lo que usted dice que tiene esta persona y que está en peligro de que esa evidencia se pierda. Entonces el juez federal tiene que agarrar el affidavit, hermano, un documento que tiene que llenar jurando un testimonio de que la información que ellos le van a dar al juez es correcta y verdadera. ¿Por qué no fueron a un juez federal y fueron a un juez magistrado? ¿Por qué? Porque este juez, Bruce Reinhardt,
es uno de los jueces más corruptos que existen, hermano. Es el que aprobó las 4 warrants que le dieron al FBI cuando estaban acusando a Trump que coluyó con Rusia. Que habiéndoles dicho el Departamento de Justicia que esos documentos no eran legítimos, que los compró la campaña de Hillary Clinton por $1 millón a un británico con esta acusación falsa. Y ellos sabían que esos documentos eran falsos, pero los presentaron a las cortes de FISA con la firma de este juez, que sabiendo que la información era mentira, como quiera firmó. Por eso se fueron a buscar la firma de este juez, de Bruce Reinhardt, para que él aprobara de que fueran a mar al agua a investigar la casa de Donald Trump. ¿Van a meter a la cárcel a Trump? De ninguna manera van a meter a la cárcel a Donald Trump. Déjenme le explico por qué. Univision, Telemundo, ABC, CNN en español y en inglés, y ABC y MSNBC no le están explicando a usted lo que aquí le estamos explicando y lo que están explicando en Newsmax y en Fox News. No le van a explicar. Porque esto es un circo político, otra corrupción más del FBI. Y lo voy a decir en el peligro que está la nación, ¿por qué viene el socialismo de Estados Unidos? Si no se levanta la iglesia, el cristiano, el que teme a Dios, el que tiene principios bíblicos, el que cree en la Constitución, a votar por gente que respeta la Constitución, vamos a entrar en la peor situación que esta nación ha estado desde que existe la nación más de 246 años. Déjenme le explico por qué, para que vaya entendiendo cómo está este asunto. Donald Trump y sus abogados tenían documentos en Mar-a-Lago, que es un derecho que tiene el presidente, tanto lo hizo Obama, Clinton, tienen derecho ellos de llevarse documentos que ellos durante su presidencia alquilaron. A veces son documentos personales, cartas personales y todo eso. Y el problema es que lo que a usted no le está diciendo CNN, ABC, ni Jorge Ramos, ni Univision, ni Telemundo, es que el momento que el presidente de Estados Unidos termina su curso en la Casa Blanca y entra el nuevo presidente, el presidente tiene la absoluta autoridad, sin permiso de nadie más, de declarar qué documento va a ser secreto, privado o de interés nacional. El presidente. 6 meses antes de que Trump dejara su posición como presidente, él declaró todos esos documentos que ahora están en la casa de él en Mar-a-Lago como unclassified, desclasificados. Quiere decir que son archivos ya puestos al público, ya no son secretos, ya no están desclasificados. Ya no están clasificados, perdón. Y el que tiene la autoridad para hacer esto es el presidente que esté en poder en el tiempo. Y 6 meses antes de que Donald Trump se fuera a la presidencia, declaró estos documentos declassified, unclassified. Son archivos ya públicos. Los únicos archivos que él tiene que mandar a otro departamento que se llama The National Archive, se llaman The National Archives, los archivos nacionales, son documentos que pueden causar problema a la seguridad de la nación. Y esos por ley los tiene que entregar Donald Trump a la Asociación de Archivos Nacionales. Aquí va lo que le voy a decir. Esta organización de los archivos nacionales querían documentos de Donald Trump, que Trump había ya declarado unclassified, ya no eran clasificados como confidenciales o privados o secretos. Ya no eran. Entonces, Trump le dijo al Departamento de Archivos Nacionales, lo que ustedes quieran, aquí lo tengo, vengan por él, lo que ustedes quieran. Díganme cuándo y dónde.
para que vaya usted armando el rompecabezas. ¿Okay? Que Univisión nunca le va a decir ni Telemundo. Por eso ellos andan todos emocionados, piensan que van a meter a la cárcel a Trump. Ahora sí lo atrapamos, ahora sí va a la cárcel, ya anda la gente toda emocionada, los enemigos de Trump. Los abogados de Donald Trump estaban negociando con los archivos nacionales, que es una organización que existe nada más para archivar todos los archivos nacionales. Es todo lo que hacen ellos. Y tienen autoridad del Congreso de hacer eso. Entonces estaban negociando. Y ni los archivos nacionales, ni los abogados de Trump tuvieron problemas en comunicarse. Ok, ¿quieres este documento? Vamos a ver si es lícito, si te lo podemos dar. Ok, ahí está. Porque tienes que entender que cuando un presidente declara un archivo y lo hace declassify, ya no es propiedad del gobierno, ya no es propiedad de los archivos nacionales. Y él tiene la autoridad para hacerlo. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué entró el FBI? ¿Por qué le dijo Merrick Garland, el Attorney General, uno de los hombres más corruptos que ha habido, hermanos, que quería ser juez en la Corte Suprema, lo rechazaron? Merrick Garland, corrupto, el director del Departamento de Justicia, el Attorney General, le dijo al FBI, él aprobó que fueran a investigar los archivos allí que había, que Trump hizo declassify. ¿Por qué Merrick Garland ordena al departamento al FBI que mande 30 agentes armados a la casa de Donald Trump en Mar-a-Lago, sabiendo que él estaba allí? Y le firmó el warrant el juez corrupto Bruce Reinhart. Para que vaya viendo usted cómo está trabajando la corrupción allá en Washington ahorita. Los que quebraron la ley aquí, hermanos y hermanas, no era Trump, era el FBI. Quebró la ley y quebró su protocolo. Porque el protocolo legal para obtener archivos de Mar-a-Lago era por una subpoena, por una orden que la Corte da a que puedan chequear ese lugar. Y si Donald Trump se rehúsa a darle documentos que justamente les pertenecen a ellos, que en este caso no les pertenecían, porque los hizo declassified Donald Trump 6 meses antes que se fuera de presidente. Es una autoridad que él tiene y punto. Entonces lo que pasó ahí, que el FBI, bajo el orden de este Attorney General corrupto, Merrick Garland, les dio la autoridad que fueran a invadir la casa de Donald Trump sin tener el protocolo correcto. Si Donald Trump van y le sirven el search warrant y dicen no quiero enseñarles papeles, tienen que ir para atrás al juez federal, no al magistrado corrupto Bruce Reinhart. Él lo hizo porque es corrupto, igual que el FBI, igual que el Departamento de Justicia y el Partido Democrático. Él les jugó el juego igual que ellos, como lo hicieron con FISA, con las cortes de FISA, que 4 veces firmaron para investigar a Trump de algo que era falso, que después de 2 años y medio ocuparon a Robert Mueller con 17 abogados democráticos para destruir a Trump. Y llega Robert Mueller con su reportaje que no había ninguna evidencia que Trump coluyó con los rusos. Y siguieron después atacando a Trump, y lo siguieron atacando a Trump y a su familia, y a Melania y a sus hijos, y siguen atacando a Trump hasta el día de hoy. La gobernadora, la Attorney General de New York lo sigue atacando. Donde quiera que puedan lo atacan. Vuelvo otra vez al protocolo. Llegan con el search warrant, se lo van a Trump en Mar-a-Lago, que no lo hicieron. Trump estaba en New York. Si Trump dice no les queremos, si los abogados de Trump dicen no les vamos a dar archivos que ellos creen que son de ellos, que no son, ya le dijo que estaban declassified, ya no eran de ellos. Entonces, como quiera, Trump cooperó, los abogados de Trump cooperaron con los archivos nacionales. Entonces, si el archivo nacional no estaba de acuerdo con lo que Trump hizo, van a un corte federal y le piden autoridad para enforzar el subpoena. Entonces ya van y enforzan el subpoena
a Donald Trump. Y si Donald Trump se resiste, escúchame bien, si Donald Trump se resiste la segunda vez, entonces entra el paso número 3. Mandar agentes armados a forzosamente agarrar esos archivos. Entonces los que quebraron la ley aquí, hermanos, y violaron los derechos de Donald Trump, es el FBI y Merrick Garland. Por eso Merrick Garland no quiere dar una conferencia a la prensa, porque le quieren hacer esas preguntas. ¿Por qué no seguiste el protocolo estándar? ¿Por qué no aplicaste la cuarta enmienda para Trump? Y lo hicieron lo hicieron cuando Donald Trump no estaba en su casa. ¿Por qué? Porque si van a Mar-a-Lago, cuando Donald Trump está ahí, él puede reclamar la quinta enmienda, hermano, sobre esos archivos. El derecho a no incriminarse él solo. Entonces el FBI en su corrupción lo hizo cuando él no estaba ahí. Cuando él no estaba ahí. ¿Por qué? Para poder justificar la corrupción que estamos viendo ahorita. Quien quebró la ley aquí es el FBI. Quien obstruyó la justicia aquí es el FBI. Porque el Partido Democrático y Liz Cheney y su papá traicionero, Dick Cheney, y el comité de 6 de enero están haciendo todo lo posible para destruir a Trump con una felonía para que él no pueda correr para presidente otra vez. Pero el problema es que Trump no ha cometido ninguna felonía. Y aún si hallaran culpable a Trump de algo, en este caso, si aún lo hallaran culpable, hermanos, es un misdemeanor. No lo elimina de correr para presidente. Entonces, ¿qué estamos viendo? Un juego político por el Partido Democrático. Note, ahí está ¿dónde está el peligro? Donde el Partido Democrático, los corruptos republicanos del establecimiento, el Departamento de Justicia, el FBI, hermanos, están haciendo lo que les da la gana y no se le están dando cuentas a nadie. Están quebrando leyes como usted no se imagina. Por eso atacaron a Roger Stone. Roger Stone vive 50 yardas del FBI, hermano. Y cuando estaban investigando a Roger Stone por no pagar taxes hace muchos años atrás porque apoyó a Trump, le llegaron a las 5 o 6 de la mañana, hermanos, con muchos agentes armados. A un viejito de 70 y algo años, hermano. Lo mismo con Navarro, hermanos. A Navarro. Los abogados de Navarro le dijeron, de Peter Navarro, apoyó a Trump también en su campaña para presidente. Y el FBI, los abogados de Peter Navarro, le dijo el abogado de Peter Navarro, aquí estamos, si necesitan algo, hablar conmigo o algo, aquí estoy. No quisieron. Se esperaron que fuera al aeropuerto y se fue al aeropuerto Peter Navarro y allá fueron y lo encadenaron, hermano, en cadenas, como si fuera el Chapo Guzmán. Cadenas en los pies, cadenas en las manos, nada más para hacer un espectáculo público de que Trump es corrupto. El general Flynn, el FBI, hermanos, en su corrupción, lo atrapó y lo atrapó y lo atrapó, porque lo que hace el FBI, hermanos, lo que hace el FBI para atraparlo a usted, le hacen 10 entrevistas y todo archivan, todo están documentando, todo. Y en cualquier entrevista que usted no diga la misma historia exactamente igual, ya lo agarraron por mentirle al FBI 5 años de prisión. Y es como trabaja el corrupto FBI y el corrupto Departamento de Justicia. Y es lo que estamos viendo ahorita, hermano. Corrupción a lo máximo en Estados Unidos. Lo mismo hizo Barack Hussein Obama. Se llevó archivos, documentos a su casa. Lo mismo hizo Hillary. Pero la única diferencia es que Hillary no era presidente y ya no tenía autoridad para tener archivos secretos en su teléfono y los destruyó y nunca invadió el FBI a Hillary. Nunca invadió el FBI a Barack Hussein Obama. ¿Qué es lo que está pasando? Sammy Berger, llamado por Sandy, cuando estaban acusando a Bill Clinton, investigándolo. Nota lo que hizo Samuel Richard, llamado como Sandy, le llaman Sandy, se pide Berger. Él tomó documentos secretos, y escúchame bien, se los echó abajo del calzoncillo, en los calcetines, archivos nacionales. Quebró la ley sin duda alguna. Le dieron una multa el FBI de $500. A Hillary le ofrecieron inmunidad.
O sea, no importa qué diga Hillary, los que estaban con ella, no importa qué dijeran, no los iban a incriminar. ¿Quién hizo esto? El FBI y el Departamento de Justicia. Y a Trump, que no ha hecho nada, invaden su casa. A los hijos de Trump los han perseguido como usted no se imagina. La Attorney General de New York corrió su campaña exclusivamente en decir que ella iba a tumbar a Trump. Lo que yo quiero que usted entienda en esta mañana, que esta nación va rumbo al socialismo, hermanos, si dejamos que el FBI, el Departamento de Justicia, el Partido Democrático, los corruptos republicanos y las cortes de Washington, D.C., federales, sigan actuando como están actuando, hermanos. Van a tomar control absoluto. Y por si fuera poco, le voy a contar lo que está pasando, otras cosas que tengo que hablar ahorita. Dios bendiga ahí, hermano Noé Ramírez, hermano La García, Dios le bendiga, Pastor José Pando, Raquel Torres, Dios le bendiga, amén a todos ustedes, hermano, hermano Tony Valadez. Ahí leo sus comentarios, hermanos, si tienen algo que comentar, escríbanlo ahí, yo lo leo aquí, hermanos. ¿Ok? Entonces, lo que estamos viendo aquí, que los que quebraron la ley era el FBI, el Departamento de Justicia, el juez Bruce Reinhardt, firmando un warrant para buscar para saquear la casa de Trump sin tener motivos legales para hacerlo. Lo acusaron de tener archivos personales top secret en su casa, pero le expliqué hace rato que hace 6 meses antes de que Donald Trump se fuera a la presidencia, que él declaró esos archivos non-classified. Quiere decir que eran documentos al público ya. Esto es nada más y nada menos un truco del Partido Democrático y los republicanos corruptos, del FBI, del Departamento de Justicia, de los jueces federales, de quitarle el poder a la gente y ellos tener a la gente amenazada. Yo les dije, hermanos, hace 5 años, cuando empezaban a hablar de the Hate Law Bill, the Hate Law Crime, las leyes del crimen de odio al nivel federal, yo le advertí de esto a usted, que si no teníamos cuidado con esta gente que quería pasar esas leyes, iban a usurpar su autoridad sobre nosotros, y lo estamos viendo ya en el caso del FBI, el Departamento de Justicia, atacando iglesias, invadiendo iglesias, investigando a pastores. Entiende qué está pasando, tiene que entender usted qué está pasando. Por eso es importante que usted vote por gente que respeta la Constitución y tema a Dios. Entienda eso, hermano. Ya estamos viendo a nivel nacional a padres y madres que les están quitando sus hijos por corregirlos de su vida homosexual o lesbiana. En California, a aquella madre le quitaron a su hijo porque la maestra le dijo que él podía ser mujer. Pero no le digas a tu mamá lo que aquí hablamos. Se dio cuenta la mamá. Fue a quejarse en California al school board. Le llamaron al CPS, le quitaron a su hijo porque ella estaba abusando psicológicamente a su hijo. Entonces ya no tiene autoridad sobre sus hijos de corregirlos moralmente los papás, ahora los tiene el gobierno. Otro caso en Illinois. Aquella madre que tenía custodia de su hija de 12 años y su papá tenía custodia los fines de semana. Su papá estaba de acuerdo con el movimiento homosexual y lesbiana, la mamá no. Cuando la mamá se altera, hermano, se entera de que su hija le estaban diciendo esto en la escuela, que ella podía ser hombre. La mamá la trató de corregir, que es lo correcto y lo justo. De sacarlos de ese engaño, hermano, porque son demonios que hay detrás de todo esto para pervertir el matrimonio, la familia como Dios lo diseñó y la humanidad. Y esta madre protestó en el school board, le llamaron el CPS, vinieron los psicólogos del CPS, fueron a corte con la mamá y persuadieron a la corte de que los niños que, como esta niña que le dijeron que podía ser hombre si quería, que el hecho de que ella quería corregirla, podía tramarla de tal manera que se quitara la vida, cometer suicidio. Y el juez le dio lado al Estado y a la escuela y le quitaron los derechos a esta madre de su hija de 12 años, nada más por corregirla y decirle que ella no podía ser hombre, que ella nació mujer. ¿Y qué hizo Merrick Garland, hermano? En Virginia y en otros estados.
Merrick Garland, el que aprobó que saquearon la casa de Donald Trump. ¿Qué es lo que hizo Merrick Garland? ¿Se acuerda de él o no? Porque Univision no le va a decir esto ni Telemundo. ¿Qué es lo que hizo? Merrick Garland clasificó a los padres que estaban protestando en los school boards contra el movimiento homosexual y lesbiana. Aquellos padres que fueron a decirle a las escuelas, ustedes no pueden enseñarles morales a nuestros hijos. Ustedes tienen que enseñarles cosas académicas, pero la moral se las vamos a enseñar nosotros a nuestros hijos. ¿Y cómo clasificó Merrick Garland a estos padres? ¿Se acuerda o no se acuerda? No, hermano, no me acuerdo, porque Univision y Telemundo nunca le van a decir esto. Los clasificó como terroristas domésticos. El mismo Merrick Garland, corrupto, que ahorita quiere tumbar a Donald Trump. ¿Cuándo? El Departamento de Justicia, el Departamento del FBI, jamás deben estar involucrados políticamente. Cuando Donald Trump estaba corriendo para presidente, hubo 2 agentes en el FBI. ¿Se acuerda de ellos? Los 2 agentes, uno se llama Page y el otro se llama Zucker, algo así. Ahorita le digo el nombre, aquí lo tengo apuntado porque se me olvidan a veces los nombres. Ahorita le digo, a ver, vamos. Ahorita se lo digo. Peter Strzok. Peter Strzok y Lisa Page eran novios. Eran agentes del FBI. Cuando Donald Trump ganó la campaña para correr bajo la etiqueta de republicano conservador, 2 agentes del FBI, Peter Strzok y Lisa Page, se pusieron de acuerdo en emails que ellos se pasaron uno al otro. Y le dice Lisa Page, pero no vamos a permitir que sea presidente. Y Strzok le contesta, no, haremos todo lo posible para eliminarlo. El FBI, hermano. Por eso ellos fueron quitados de la posición que tenían. Pero porque se expuso la corrupción. Si nadie le expone, no se hace nada. Y en el mismo camino lleva el corrupto juez que firmó este saqueo de la casa de Trump. Y la misma corrupción lleva Merrick Garland y Christopher Wray. Christopher Wray es el director ahorita, hermano, del FBI. ¿Qué le quiero decir con esto? Que nuestra constitución, hermano, no sirve para nada si dejamos que el FBI, el Departamento de Justicia y el Partido Democrático y los jueces corruptos en los federales en Washington, D.C., ya le dije que Obama puso casi todos los jueces democráticos liberales en Washington. Para cualquier caso federal criminal que salga en Washington contra un democrático, no le haga nada. Lo echan fuera de la corte que no hubo suficiente evidencia o cualquier excusa. Entonces estamos viendo un partido democrático, corruptos republicanos, el FBI, el Departamento de Justicia, las cortes de FISA, jueces corruptos, magistrados corruptos como Bruce Reinhart, queriendo dictar quién va a dirigir la nación, quién va a ser presidente y quién no va a ser presidente. Eso es totalmente inconstitucional. Quienes tenemos la autoridad y el derecho de quién escoger para presidente somos los ciudadanos. Esta constitución, hermanos, fue escrita para que el gobierno no tuviera poder sobre la gente. Entienda eso. La constitución la escribieron nuestros padres fundadores para que el gobierno no ejerciera autoridad sobre la iglesia, los pastores o las instituciones religiosas. ¿Y qué estamos viendo ahorita? Yo le dije hace muchos años atrás que si no abríamos los ojos y nos poníamos alerta en votar por gente que tema a Dios, que respete la Constitución, que respete la iglesia como lo hizo Trump. Trump, hermano, aunque usted lo odia, hay gente esa gente que me estaba criticando odian a Trump. Trump fue el primer presidente, hermano, antipolítico, anticorrupto. ¿Por qué crees que usted que se le echaron encima los republicanos, el Departamento de Justicia, el FBI, los democráticos, CNN, ABC, Univision, Telemundo? ¿Por qué cree usted que toda esta gente, millones y millones, se le echaron encima a un solo presidente? Porque él no es corrupto. De todo lo que lo acusan. Lo acaban de acusar que se robó algo de la Casa Blanca. Mentira. Son archivos que él mismo tenía autoridad de llevarse porque él mismo los declaró unclassified.
No se ha cometido aquí ningún crimen por Trump. Pero Merrick Garland y el FBI quieren hacerlo como que para que la gente mire que, qué gran criminal es Trump. El mismo jueguito que hicieron cuando lo acusaron que coludió con Rusia. Que no había pagado sus impuestos y pagó 34 millones de dólares en sus impuestos. La Attorney General de New York quiere destruirlo. La prensa lo quiere destruir. Pero fue el primer presidente, escúchame bien para ustedes que le han enseñado a odiar a Trump. El primer presidente que reconoció a Jerusalén como la capital de Israel. El primer presidente que cortó todos los fondos para el aborto federales. El primer presidente que marchó en la marcha pro vida en contra del aborto. Donald Trump. El primer presidente que cuando llegó a la presidencia dijo, si tú trabajas en el gobierno, en el Congreso, tú no puedes ser lobbyista ni negociar nada por 10 años. ¿Entiende por qué el ataque? ¿Entiende por qué lo odian tanto? Porque es un hombre racista, un hombre malo, un hombre lleno de odio. Es el primer presidente que le paró el alto a China. Le subió las tarifas a China y dijo, China nos está superando económicamente y militarmente y eso no puede ser. Y se le echaron encima Luis Carlos Mendoza, Jorge Ramos, Univisión, Telemundo, CNN y todos se le echaron encima. ¿Y qué está haciendo ahorita China? Amenazándonos. Que nos van a atacar. Y es el primer presidente que paró a los países que nos están abusando con los impuestos de importación. Es el primer presidente que se opuso a Rusia, a China, al Tratado de Libre Comercio y a los terroristas. Es el primer presidente que paró el acuerdo que hizo Barack Hussein Obama y Joe Biden con Irán para que Irán pueda tener un arma nuclear, hermanos. Y ahorita Rusia acaba de lanzarle a Irán al cielo, escúchame bien, al cielo, un satélite para que los iraníes, los terroristas, el país más grande que apoya el terrorismo, tenga un satélite para que pueda mirar a Israel y tirar bombas directas a Israel. Lo acaba de hacer Rusia. ¿Por qué le acaba de dar Joe Biden, hermano, $1 billón a los enemigos de Israel? ¿Por qué Joe Biden quiere renegociar el acuerdo que Trump terminó? Trump dijo, Irán nunca tendrá un arma nuclear. Punto. Y les quitó todos los fondos que Barack Hussein Obama y Biden le dieron. ¿Por qué quiere Joe Biden? ¿Por qué quiere Barack Hussein Obama? ¿Por qué quieren que Irán tenga un arma nuclear? Israel está preocupado. Israel está diciendo que no puede tener un arma nuclear Irán, porque Irán ha dicho que ellos van a destruir a Israel del mapa. Los que conocemos escatología sabemos que no lo harán porque Dios no permitirá esto. Pero a eso hemos llegado. Por eso, hermano, la política es importante. Por quién usted vota es importante. Donald Trump es el presidente más pro-Israel que ha habido. Donald Trump unió a los árabes y a los que estaban contra Irán en los acuerdos de Abraham, de Abraham Accords. Nadie lo pudo hacer, Trump lo hizo. Trump es el único presidente que le importa más la constitución que su ganancia financiera. Él tenía $4 billones. Dejó todo eso para dirigir esta nación. Y ha perdido como $1,5 billones debido a esto. Es un hombre que nunca tomó salario del gobierno. Es un hombre que paró la corrupción en Washington. Y eso es por eso que se le echaron encima a los republicanos corruptos, como Liz Cheney, Mitch McConnell. ¿Cómo se me olvida el de Utah, hermano? Pero estamos viendo, hermanos, que el Partido Democrático quiere llevarnos a socialismo, donde el gobierno controla todos los aspectos de nuestra vida. Y por si fuera poco, en el spending bill que acaban de pasar de $769 billones, 80 billones van para el IRS para ocupar, escúchame bien, Joe Biden, los democráticos, van a ocupar no 870, no 8,700. Quiero que me escuche claro. 87,000 agentes al IRS. Acaban de comprar 4,500 armas.
van a armar a los agentes del IRS. Joe Biden. El partido que está contra las armas, el partido que no quiere armas, les compró armas de alto calibre al FBI, al FBI y no solo al FBI. 5 millones de rondas de balas para estos agentes nuevos que vienen para la IRS. Esto no es un cuento, hermano. Esto no es un falso, hermano. Ahí está. Vaya y busque el spending bill que ellos están pasando ahorita. Vaya y búsquelo y mira los detalles que ahí contiene. ¿Por qué quiere Joe Biden, hermano? ¿Por qué quiere el presidente de Estados Unidos, democrático, liberal, socialista, poner 87,000 más agentes al IRS y armarlos? Y tenían un anuncio en su sitio que estaban buscando estos agentes ya. Y uno de los requisitos que era, tienes que estar dispuesto a usar armas en tu trabajo. ¿Qué está pasando, hermano? ¿Por qué quiere Joe Biden armar al IRS? Y hacerlo oficialmente la organización más grande del gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué lo quieren hacer? Crimen de odio. Quiero tocar un poco más esto. El crimen de odio es una ley que ellos ya están enforzando a nivel federal. Pero el crimen de odio incluye a todos aquellos que no acepten que se casen hombres con hombres, mujeres con mujeres o hablan en contra de ellos. Ya lo clasifican como un crimen de odio. ¿Me entiende lo que está pasando aquí? Arme el rompecabezas. 87,000 más agentes al IRS. Ahora lo van a armar. Y van a ir contra aquellas iglesias, pastores, que no acepten que se casen hombres con hombres y mujeres con mujeres, porque va a ser un crimen a nivel federal. ¿Y quién lo va a enforzar? El IRS, ¿cómo? ¿Cómo? Nosotros, como ministerios legítimos, operamos bajo el 501c3, 501c3. Nosotros. El momento que un pastor diga, yo no acepto que se case un hombre con un hombre o una mujer con una mujer en mi iglesia, en la iglesia o en nuestra institución, nos van a acusar de un crimen de odio. Nos van a quitar el 501c3, el 501c3, que es el non-profit, bajo que operamos nosotros bajo el non-profit en Estados Unidos. Entonces, cuando nos quiten el 501c3, el IRS, ya estamos sujetos a un crimen como lo fuera una compañía, la Walmart, la H-E-B, la Blackbeard, la Oxy, la Chevron. Ya estamos sujetos a tener cargos criminales o que se nos multe miles y miles de multas por no aceptar que se casen hombres y mujeres con mujeres. Por ahí viene esto que yo le dije hace muchos años atrás. Por eso, hermano, tengo mucho más que hablar. Para la otra semana le hablo más de esto. Pero no, Trump no irá a la cárcel. Trump no quebró ninguna ley. Trump tenía autoridad de desclasificar esos archivos, los puso en su casa, no tenían autoridad ellos ni derecho, rompieron el protocolo estándar, quebraron leyes, el FBI bajo Merrick Garland, porque no hay quien los llama a cuenta, hermano. El que llama cuentas al FBI es el Congreso, la Casa de Representantes y luego el Senado también, pero mayormente la Casa de Representantes. ¿Y quién tiene autoridad ahorita en la Casa de Representantes? Los democráticos tienen la mayoría de votos. ¿Quién tiene 50 votos en el Senado? Los democráticos, pero en la Casa de Representantes son los que investigarían la corrupción de Merrick Garland, de Christopher Wray, del FBI, del DOJ, del Departamento de Justicia y del FBI. Pero no hay quien lo haga porque no lo van a hacer los democráticos. Son los que están trabajando junto con ellos para destruir a Trump, y no solo a Trump, a los republicanos y a los conservadores y a los pastores y a los cristianos, todos aquellos que estamos contra la agenda de los democráticos. Los quieren destruir y eliminar. Y usted me está diciendo, pastor, que no es importante votar, que no es importante estar metidos en la política. ¿Qué está usted ausente de su mente o qué tiene usted? ¿Qué no ve Satanás que nos quiere destruir? ¿Qué no ve que Satanás quiere destruir esta nación? ¿A la iglesia?
Quieren callarnos de no predicar, ya lo están haciendo en el Facebook, en las redes sociales, en las cadenas de televisión, en la radio. Usted ya no puede predicar contra el homosexualismo porque lo acusan de crimen de odio y pierde su trabajo. Ya estamos en el ataque. Esto ya está aquí. Tenemos que votar por gente que teme a Dios, por gente que va a respetar la Constitución, a los cristianos, hermanos, a los pastores, a las iglesias, y que no se meta el gobierno con las iglesias. Por eso es importante votar por conservadores republicanos. No ande votando por el Partido Democrático. Ellos son los que están pasando todas estas leyes que le estoy diciendo, hermano. Ellos son los que están metidos en toda esta corrupción. Por eso, bajo los democráticos, con la mayoría en la Casa de Representantes, no van a examinar esto, hermano, no van a investigar al FBI. ¿Para qué? Va contra su agenda. Va contra lo que ellos están haciendo, hermano. ¿Viene el socialismo a esta nación? Viene. Si no hacemos algo al respecto. ¿Y usted cree que es cosa de juego? ¿Que esta nación se convierta en una nación autoritaria, socialista, comunista por el Partido Republicano, democrático, y que nomás tengamos que darle cuenta al FBI, al Departamento de Justicia y a los democráticos el resto de nuestras vidas? No, hermanos. Despiértese, abra sus ojos. Yo no soy su enemigo. Yo estoy aquí para informarle que abra sus ojos. Despiértese, iglesia, despiértese, pastor, y entienda. Dígale a su congregación que empiece a votar por gente que teme a Dios y que es justa, que cree en la Constitución, que defiende a los evangélicos, que defiende a los cristianos. Y hay muchos políticos ahí que son cristianos. Hay que votar por ellos. Es necesario que meter a Dios de nuevo a nuestro gobierno, o política, como usted quiera llamarle. Dios tiene que ser parte de nuestro sistema político. La nación que se olvide de Dios será cortada. Así lo dice Dios. Proverbios 29:2. Cuando gobierna el justo, se alegra el pueblo. Cuando gobierna el impío, el pueblo lamenta. Pero Dios dice, la nación que se olvide de mí será cortada. ¿Y qué es? Una nación que se olvida de Dios. Una nación que no toma a Dios en cuenta en sus leyes. ¿Y qué son leyes? Política, hermano. Ya. Política. Abra sus ojos. Defienda a esta nación. Defienda su derecho de poder ser pastor. Defienda su derecho de predicar sin temor a que el gobierno nos quiera controlar qué prediquemos y qué no. Predicar que el homosexualismo es pecado y el lesbianismo todavía tenemos el derecho y tenemos que protegerlo. Predicar que el matrimonio es como Dios lo diseñó entre un solo hombre y una sola mujer, todavía tenemos el derecho y tenemos que defenderlo. Predicar que el aborto es asesinar a un niño, es un derecho que tenemos, pero tenemos que preservarlo. Y si usted no vota por el Partido Conservador, por los republicanos conservadores, no vote por republicanos corruptos, olvide, échalos fuera, investigue quiénes son. Entre manos sacamos a las elecciones, le voy a estar hablando yo candidato por candidato. ¿Qué creen? En las midterm elections y para el 2024. Las elecciones de medio término. Amén. Alerta, hermanos. Dice hermano Noé, si son unos corruptos. ¿Sí lo es? Son una mafia diabólica, es cierto. Pero por eso le digo, pueblo de Dios, le estoy diciendo en esta mañana, y lo voy a recordar seguido. Nuestro enemigo, Satanás, ha infiltrado las escuelas públicas y muchas iglesias apostatadas también. Y ha infiltrado el gobierno para levantarse, oponerse contra todo lo que es Dios, se llama Dios o se le rinde culto a Dios. El hombre de iniquidad que habla Pablo, que está manifestándose ahorita y que está manifiesto desde los tiempos de Pablo hasta el día de hoy. Y estará hasta que Cristo venga y establezca su reino. Porque este espíritu, este hombre inico va a estar en operación durante la gran tribulación. Y el Señor lo atará a Satanás y sus demonios por 1000 años durante el milenio, cuando vamos a reinar y gobernar usted y yo en la tierra con los judíos. Así es de que váyase haciendo de la idea que tenemos que gobernar nosotros. No me te refiero a la doctrina del reino hoy, ¿ok? Tampoco. Tampoco esa mentira. Todo en orden, el orden bíblico. El arrebatamiento. Se manifiesta el anticristo, 7 años de gran tribulación, el reinado de Cristo. Pero de aquí hasta que la trompeta suene, querido pueblo de Dios, tenemos que contender por la fe, pelear por nuestra fe, pelear contra el FBI, el Departamento de Justicia, los políticos corruptos que quieren destruir la iglesia, porque es Satanás usando el sistema político
para destruir el evangelio en esta nación, para destruir a la iglesia, callar a la iglesia y perseguir a la iglesia. Y mientras que podamos, vamos a contender por la fe. ¿Y qué es contender? Pelear por la fe, luchar por la fe. ¿Cómo? Votando por gente que teme a Dios, votando por gente que cree en la Constitución escrita por hombres y mujeres cristianos. Tenemos que entender eso, hermano. Estamos en tiempos peligrosos, tenemos que despertarnos, salir de este sueño de que todo es nomás color de rosa, hermanos. Satanás anda como león rugiente queriendo destruir la iglesia usando el sistema de escuelas públicas y el gobierno de Estados Unidos, los corruptos dentro del gobierno. Porque déjenme decir una cosa, dentro del gobierno hay hombres que temen a Dios, hay gente que tiene buenas éticas, buenas morales, y la mayoría, casi todos están en el Partido Republicano, porque estamos a favor de las morales bíblicas. No deje de votar, hermano, por gente que teme a Dios. Yo le traigo esta información, hermano, no porque soy su enemigo, para que usted como pastor, usted como hermano en Cristo, entienda que nosotros tenemos que ser la sal de la tierra y pelear y contender por la fe. No podemos quedarnos de brazos cruzados, dejar que Satanás destruya nuestro país y no hacer nada, hermanos. Tenemos que por lo menos morir peleando la batalla, hermanos. Morir contendiendo por nuestros derechos, morir contendiendo por lo que es recto y justo. Por lo menos es lo que podemos hacer. Hasta que nuestro Señor nos llame a su presencia. Ya sea por la muerte física o el arrebatamiento.